Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes para compartir los momentos de compañerismo alrededor de la palabra profética y ver el tiempo en que estamos viviendo y el misterio del reino de Dios que está cumpliéndose en este día postrero, el misterio de Dios correspondiente al día postrero. Vamos a ver cuál es el gran misterio del día postrero establecido aquí en la palabra profética por nuestro amado Señor Jesucristo. Leemos en San Mateo capítulo 24, verso 30 al 39, y dice así: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y bendiga nuestros corazones con su palabra y nos permita entenderla en esta ocasión. Nuestro tema para esta ocasión es el gran misterio del día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El gran misterio del día postrero señalado aquí en la escritura profética es la venida del Hijo del Hombre. Es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles señaladas para el día postrero. Y esa gran promesa correspondiente al día postrero es el gran misterio del día postrero, del cual Cristo dijo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Este gran misterio, siendo la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, de la cual Cristo habló en diferentes lugares, como el evento más grande señalado para el día postrero, nos dice el mismo Jesús en San Mateo capítulo 16, verso 27 al 28, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Viene el Hijo del Hombre con sus ángeles, y viene en la gloria de su Padre, y viene para pagar a cada uno conforme a sus obras. Dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Esta es una promesa para algunos discípulos de los que estaban allí con Jesús, los cuales verían la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, verían la venida del Hijo del Hombre en gloria, la venida del Hijo en la gloria de su Padre, viniendo en su reino. Y por cuanto lo que estaba sucediendo allí sería después de figura de lo que sucedería en el día postrero, en el cumplimiento del gran misterio del día postrero, encontramos que Cristo tomó a Pedro, Jacobo y Juan, los llevó aparte a un monte alto, y aquí en Apocalipsis, en San Mateo, corrió en San Mateo capítulo 17, que es lo que continúa aquí en este pasaje, dice 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aquí tenemos un cuadro claro de la venida del Hijo del Hombre en su reino, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, lo cual está representado aquí en Cristo con su rostro como el sol. ¿Y por qué se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol? En San Lucas dice: y su rostro se hizo otro. San Lucas capítulo 9, verso 29. Y ahora encontramos que su rostro como el sol representa a Cristo en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego encontramos que viene con sus ángeles, y cuando aparecen Moisés y Elías, uno a cada lado, esos son los ángeles, porque un ángel es un profeta mensajero de Dios. Y ahora, por cuanto son los ministerios de Moisés y Elías de los 2 olivos los que estarán en el día posterior en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, por eso aparecen Moisés y Elías allí en sus cuerpos teofánicos en el monte de la transfiguración, porque los ministerios de Moisés y Elías estarán repitiéndose en el día postrero, en la venida del Hijo del Hombre, en el cumplimiento del gran misterio del día postrero. Este misterio, cuando fue abierto en el cielo, en el capítulo 8 de Apocalipsis, en donde el séptimo sello fue abierto en el cielo, dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Este séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Es la venida de Cristo, es el misterio del día postrero. Y por eso, cuando se abrió este séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Ahora, media hora en el cielo, para los seres humanos, eso es una cantidad de años. Son 20 años y algo. Ahora, viendo que en el cielo hubo silencio cuando fue abierto este misterio del séptimo sello, o sea, cuando fue abierto el misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, fue abierto este misterio en el cielo y hubo silencio, para que así nadie pudiera imitar el cumplimiento de la venida de Cristo con sus ángeles en el día postrero. Y así el diablo no supiera, no conociera ese misterio y no pudiera hacer una imitación perfecta que engañara a los escogidos de Dios, porque el diablo estaría tratando de engañar a los escogidos de Dios, pues engañaría al mundo, pero también trataría de engañar a los escogidos de Dios, pero eso es imposible. Si fuera posible, pero no es posible, pero si fuera posible, engañaría también a los escogidos de Dios, pero no es posible, porque para los escogidos de Dios siempre Dios ha tenido un profeta mensajero en donde Dios ha colocado su palabra, su revelación divina, y por medio de ese profeta ha venido la revelación de Dios al pueblo, y el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los escogidos de Dios, han recibido esa revelación del cielo, y
han permanecido en la verdad divina, en la verdad del cielo, y no han podido ser engañados por las demás cosas que son incorrectas. Así es que podemos ver que para el día postrero estará el gran misterio del día postrero, que es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, siendo cumplida en simplicidad, en una forma sencilla, y estarán los ministerios de Moisés y Elías aquí en la tierra manifestados, y estará el ministerio de Jesucristo manifestado nuevamente en la tierra. Esos son los tres grandes ministerios prometidos para la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, porque la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, de Jesucristo en el Espíritu Santo, en carne humana, en un hombre, en un profeta mensajero, en el profeta mensajero de la dispensación del reino, que es el ángel del Señor Jesucristo. Y el Jesucristo en el Espíritu Santo estará manifestado en su ángel mensajero, viniendo a su iglesia, a su reino en el día postrero, y estará manifestando los ministerios de sus ángeles, que son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, para beneficio de todos los escogidos de Dios. El profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 2, hablándonos de la venida del Hijo del Hombre, de la venida de Cristo para el día postrero, antes de que llegue la gran tribulación, nos dice de la siguiente manera: nos habla de la gran tribulación y luego nos habla de los escogidos de Dios y de la venida del Señor. Veamos aquí en Malaquías capítulo 4, verso 1 al 2, dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esa es la gran tribulación que viene para quemar la cizaña, y la paja también será quemada. Cristo nos habla acerca de que todo árbol que no fue sembrado por mi Padre Celestial será cortado y echado al fuego. Y los que estén viviendo en el día postrero, que no hayan sido sembrados aquí en la tierra por nuestro Padre Celestial, la Escritura dice que serán cortados y echados en el fuego de la gran tribulación que ha de venir sobre la tierra. Ahora miren, Juan el Bautista predicando acerca de la venida del Señor, dice en el capítulo 3, verso 10 en adelante: y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. O sea, la cizaña es cortada y echada al fuego, y todo árbol, todo ser humano que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora aquí tenemos la gran cosecha. Recogerá su trigo en el granero. ¿Y qué hará con la paja? La paja la quemará, porque la echará en el horno de fuego, o sea, en la gran tribulación en el día postrero, y será quemada. Ahora miren cómo Juan el Bautista profetizó de la primera venida de Cristo y también de la segunda venida de Cristo en estos 3 versos de San Mateo capítulo 3. Y miren ustedes, Juan dijo que Jesús los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Pero Juan estaba bautizando con bautismo de arrepentimiento, bautismo en agua, para aquellas personas que venían a él arrepentidos. Ahora, ¿quiénes recibieron el bautismo del Espíritu Santo? ¿Los seguidores de Juan o los seguidores de Jesucristo? ¿Los seguidores del precursor o los seguidores del precursado? Recibieron el bautismo del Espíritu Santo al día de Pentecostés los creyentes, los seguidores de Jesucristo. Porque no bastaba seguir a Juan el Bautista, porque seguir al precursor.
y luego no continuar hacia adelante y seguir al precursado, significa que la persona se estancó en el precursor y con el mensaje del precursor y no caminó hacia adelante a lo que el precursor dijo que vendría después de él. No caminó hacia adelante para seguir aquel al cual él le estaba preparando el camino, el cual les bautizaría con Espíritu Santo y fuego, y el cual crecería. Juan dijo acerca de Jesús: yo debo menguar, yo menguaré, pero él debe crecer. A él le conviene crecer y a mí menguar. ¿A quién le conviene crecer? A aquel al cual Juan le está preparando el camino, o sea, al precursado. ¿Y a quién le conviene menguar? Al precursor. Así fue para la primera venida de Cristo y su precursor, y así es para la segunda venida de Cristo y su precursor. Porque el que tiene que crecer es el precursado, no el precursor. Y para el día posterior, ¿quiénes son los que tienen la promesa de recibir la plenitud del Espíritu Santo? ¿Los seguidores del precursor o los seguidores del precursado? Pues los seguidores del precursado. Esos son los que recibirán la plenitud del Espíritu Santo, recibiendo la transformación de sus cuerpos y obteniendo así el cuerpo eterno que Cristo ha prometido para todos sus escogidos. Y así vendremos a ser imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto es para el tiempo final, para el tiempo de la gran cosecha, para el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para el tiempo del gran misterio del día postrero siendo cumplido en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa del día postrero, que es la etapa de la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino. Y saben ustedes la buena noticia para los latinoamericanos y caribeños, que así como cada etapa de la iglesia del Señor Jesucristo cayó en cierto territorio, por ejemplo, la primera etapa de la iglesia del Señor Jesucristo cayó en Asia Menor, allá cayó la primera edad de la iglesia gentil. La segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta cayeron en Europa. Y luego la séptima etapa de la iglesia gentil cayó en Norteamérica, donde se cumplió esa séptima etapa o edad de la iglesia gentil y donde Dios levantó, envió y levantó a su séptimo ángel mensajero. Y luego, la edad de la piedra angular, que es la edad octava, la edad eterna, porque el 8 representa eternidad. ¿Dónde caería esa edad? ¿En qué territorio caería esa edad? Pues en la América Latina y el Caribe. Ese es el territorio para la edad de la piedra angular. Ese es el territorio para manifestarse, para ser revelado el gran misterio del día postrero. El gran misterio del día postrero, que es la segunda venida de Cristo con sus ángeles, conforme a la promesa divina. Ahora podemos ver que el privilegio de ver la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo, viniendo a su iglesia en el día postrero, corresponde a la edad de la piedra angular, la edad que cae en la América Latina y el Caribe. Por eso los latinoamericanos y caribeños son las personas más bienaventuradas, son las personas que en el día postrero estarán viendo la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, estarán viendo la venida del Hijo del Hombre como el sol de justicia, estarán viendo la venida del Hijo del Hombre viniendo en un caballo blanco como la nieve, y así por el estilo se estarán cumpliendo todas esas profecías en medio de los latinoamericanos y caribeños conforme al programa divino, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Ahora, siendo que viene el día ardiente como un horno, que es la gran tribulación, donde la radioactividad se soltará por medio de todas esas bombas atómicas que tienen y demás instrumentos de guerras, y también por medio de los volcanes y otras formas que hay para soltarse el fuego, como las instalaciones de gas de las grandes ciudades. Hay también, y también las grandes instalaciones de petróleo, de gas y así por el estilo. Todo eso es fuego, porque todo eso, al
hacer contacto con el fuego, produce un incendio. Ahora, ¿qué será de los escogidos de Dios en el día postrero? En la manifestación del gran misterio del día postrero. Dice: más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, aquí tenemos la venida del Señor, representada en el nacimiento del sol, porque Cristo es el sol de justicia. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, o sea, vendrá Cristo con sus ángeles en el día postrero, porque a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Las alas del sol de justicia son los ángeles del Señor, son los ministerios de Moisés y Elías, representados en el monte de la transfiguración con Moisés y Elías en sus cuerpos teofánicos. Así fue representado lo que es el misterio de los ángeles del Señor Jesucristo viniendo en el día postrero. Por eso es que en la parábola del trigo y de la cizaña también Cristo dice: y enviará sus ángeles. Y también en la parábola de la red dice que así será en el día postrero, o sea, en el fin del siglo. Vamos a leer aquí en San Mateo para que tengamos un cuadro claro de lo que estamos hablando. Por ejemplo, para el tiempo de la cosecha, Cristo nos dice de la siguiente manera. Dice, capítulo 13 de San Mateo, verso 37 en adelante, dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. O sea que hay hijos del bueno e hijos del malo, hijos de Dios e hijos del diablo. El enemigo que sembró la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Aquí tenemos los ángeles de Dios, los ángeles del Hijo del Hombre. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahora miren cuál es el cuadro para el día postrero, para el fin del siglo. Es el cuadro bíblico de la cosecha. También en el capítulo 13, verso 30 nos dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El trigo, los hijos de Dios, los hijos del reino, los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, en el día postrero, en el fin del siglo, serán llamados y juntados, serán colocados en el reino de Dios, en la edad de la piedra angular, para ser transformados y raptados e ir a la cena de las bodas del Cordero. Ese es el programa divino para los escogidos de Dios. Por eso dice: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Sus alas son los ministerios de Moisés y Elías. Son unos ministerios para bendición de los escogidos de Dios, para así los escogidos de Dios recibir la fe, la revelación de la segunda venida de Cristo, del misterio del día postrero, y ser preparados para ser transformados y raptados en el día postrero. Hemos visto cuál es el misterio del día postrero. Es la segunda venida de Cristo con sus ángeles en el día postrero, en el fin del siglo, para llamar y juntar a sus escogidos con gran voz de trompeta, y así colocarlos en su cuerpo místico de creyentes en la edad de la piedra angular, y prepararlos para ser transformados y raptados, porque ellos son
el trigo de Dios, los hijos del reino de Dios, y por consiguiente han recibido a Cristo como su Salvador y han recibido su Espíritu Santo y han nacido en el reino de Dios. Por lo tanto, no tienen por qué pasar por la gran tribulación, donde Dios estará purificando este planeta Tierra. No son hijos para ira, sino que son hijos de bendición, hijos para alcanzar misericordia de parte de Dios, para ser transformados y adoptados en el día postrero. Por eso, en la América Latina y en el Caribe, saldría el llamado de la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Porque todo esto está en y bajo el misterio del día postrero. ¿Quién sabía que la América Latina y el Caribe tendrían la bendición más grande de todas las bendiciones de Dios para el día postrero? Nadie lo sabía, porque esto estaba bajo el misterio del día postrero, del cual nadie sabía ni el día ni la hora, ni aun los ángeles. Pero cuando fue abierto en el cielo, se supo ese misterio allá en el cielo. Y luego fue revelado a su ángel mensajero, al profeta de la dispensación del reino, y él lo trajo a su iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo, a la cual es enviado, como dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es enviado del cielo, es enviado por Jesucristo para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Por eso, las cosas que Cristo dijo que sucederían pronto, Él dijo que las daría a conocer. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, nos dice: sube acá. ¿A dónde hay que subir? A la edad de la piedra angular, que es en donde Él estaría en el día postrero. Y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Así dice Cristo con esa voz de trompeta. Y luego, por medio de su ángel mensajero en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para qué envía su ángel mensajero Cristo? Para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Y a quién les da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? A sus escogidos, que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, así como hubo escogidos de edad en edad, manifestados aquí en la tierra, de edad en edad en el territorio donde se cumplió cada edad, en Asia Menor hubo escogidos que fueron llamados y juntados por Jesucristo a través del apóstol San Pablo. Pues Jesucristo estaba manifestado en el apóstol San Pablo. Y San Pablo decía: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Cristo en San Pablo estaba llamando y juntando a los escogidos de la primera edad, los cuales estaban en Asia Menor. Luego, en la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta edad, Cristo estuvo juntando a sus escogidos, los cuales estaban en Europa. Y por medio de cada ángel mensajero vino el llamado a los escogidos de Dios. Esa fue la forma en que Cristo se manifestó en cada una de esas 5 edades que se cumplieron en Europa. Y luego en Norteamérica, Cristo vino manifestado en su séptimo ángel mensajero, el reverendo William Marion Branham, y cumplió en Norteamérica la séptima edad de la iglesia gentil, la edad de la Odisea, y llamó y juntó a los escogidos de la séptima edad de la Odisea. Y luego hubo una brecha entre la séptima edad y la edad de la piedra angular, donde también estuvo llamando y juntando sus escogidos correspondientes a esa brecha, para prepararlos para darle la bienvenida a Cristo en su segunda venida. Y ahora vean ustedes cómo esas cosas se cumplieron en Norteamérica, así como en Europa se cumplieron las correspondientes a las 5 edades correspondientes a Europa. Y así como en Asia Menor se cumplió lo correspondiente a la primera edad de la iglesia gentil. Y ahora lo correspondiente a la edad de la piedra angular, a la edad del gran misterio del día postrero. Vean ustedes dónde es que todas estas cosas tienen que ser cumplidas. Es en la América Latina y el Caribe. Ese es el territorio para el gran misterio del día postrero.
Y ese es el territorio donde estarán los escogidos de Dios del día postrero, siendo llamados y juntados en la edad de la piedra angular y obteniendo el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto y recibiendo a Cristo velado y revelado en su ángel mensajero, dándole la bienvenida a Cristo a través de su ángel mensajero, porque el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe el beneficio para lo cual Dios envía ese profeta, y el que recibe al enviado de Cristo, recibe al que lo envió, o sea, el que recibe al ángel del Señor Jesucristo enviado para dar testimonio de estas cosas, por consiguiente, está recibiendo a Cristo, porque Cristo viene en su ángel mensajero velado y revelado en el día postrero, en el gran misterio del día postrero, revelándole a sus escogidos este gran misterio correspondiente al día postrero. Este gran misterio correspondiente al día postrero sería revelado en la América Latina y el Caribe, así como fue revelado el misterio de cada edad de la iglesia gentil, el cual se abrió y se cumplió en cada edad de la iglesia gentil. Fue revelado ¿dónde? En el territorio donde se cumplió cada edad de la iglesia gentil. Ahí fue revelado, ahí fue manifestado y fueron llevados y juntados los escogidos de ese tiempo. Ahora, en la América Latina y el Caribe, en este día postrero, en el fin del siglo, ha venido de parte de Jesucristo el llamado de la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos sus escogidos. Este es el territorio bendito por el Señor Jesucristo, la América Latina y el Caribe. Este es el territorio donde Cristo colocaría sus pies de bronce. Este es el territorio donde Jesucristo colocaría los ministerios de Moisés y Elías, y el ministerio de Jesús estaría aquí en la tierra, en la América Latina y el Caribe, manifestado con estos dos ministerios, con el ministerio de Moisés y con el ministerio de Elías. Estos ministerios estarían manifestados en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo, para el llamado de los escogidos con gran voz de trompeta en el día postrero, para ser llamados juntados. ¿Y juntados donde? En la edad de la piedra angular, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, porque la edad de la piedra angular es la etapa correspondiente al día postrero en el reino de Dios, en el cuerpo místico de Jesucristo, y corresponde a la América Latina y el Caribe, en el gran misterio del día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio del gran misterio del día postrero, del gran misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a sus escogidos y juntándolos en la edad de la piedra angular. Este gran misterio corresponde a la América Latina y al Caribe. Por eso somos privilegiados en la América Latina y el Caribe. Tenemos la bendición profética más grande de todas las bendiciones que Dios daría a los seres humanos. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos abre el entendimiento para comprender todos estos misterios del reino de Dios, y nos prepare para ser transformados y raptados, y pronto todos seamos transformados y raptados en este día postrero. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar, dándole gracias a Jesucristo por esta bendición tan grande que estaba profetizada para la América Latina y el Caribe, la cual estaba en el programa divino bajo el gran misterio del día postrero. La América Latina y el Caribe quedará en la historia bíblica como el lugar en donde el gran misterio del día postrero, el gran misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, fue manifestado ese misterio y produjo
los beneficios para los escogidos de Dios. Así es que en la historia bíblica que tendremos en el reino milenial, aparecerá la América Latina y el Caribe como el lugar del cumplimiento del gran misterio del día postrero, del gran misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Y ahí apareceremos todos nosotros como los que vimos con nuestros propios ojos el cumplimiento del gran misterio del día postrero. Bueno, con nosotros Miguel Bermúdez de Marín, que pasen todos muy buenas noches.